Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta mañana de domingo. Pues estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor y con la Iglesia por la muy favorable respuesta que hubo a la cadena de oración que tuvimos durante la semana pasada. Una cadena de oración con el propósito de presentar en intercesión al Señor la seguridad y la paz de la Iglesia, pues en medio de las condiciones de inseguridad, la crisis política, la crisis de corrupción en la que nos encontramos como nación, como Estado, como ciudad. Orar por un gobierno precisamente justo y sensible a las necesidades de la gente. Oramos igualmente durante la cadena por nuestra presidenta municipal, seguridad sobre su vida, sus hijos, su equipo de trabajo. Y terminamos nuestra cadena el viernes por la noche en esta velada, preciosa oración que tuvimos, donde pudimos hacer un poco más extensa ya nuestra oración e intercesión al Señor. Y la asistencia fue de verdad muy buena. Gracias a Dios por los hermanos que se dieron el tiempo de participar en la cadena, asistir a la velada. Y bueno, creemos en el poder de la oración. Y vamos a continuar haciéndolo de manera programada, de manera organizada. Vamos también en un futuro próximo a programar un tiempo de ayuno congregacional. Vamos a proclamar ayuno congregacional, muy probablemente al inicio del año, y no con el propósito de bajar de peso por las cenas de fin de año y de Navidad. Evidentemente no es el propósito esencial del ayuno espiritual, sino para poder estar en esa interconexión con el Señor sensible que nos permite identificar cómo podemos iniciar el año con la garantía de que estamos siendo guiados y direccionados por su voluntad contenida en la palabra, que nos sea clara su dirección. Enfrentamos el final de un año y el inicio de otro lleno de retos, de desafíos, situaciones nada sencillas, y sin duda alguna como iglesia tendremos que saber tomar decisiones oportunas, pertinentes, y necesitamos por supuesto la guía del Señor, porque de Él es la iglesia, no es de ningún ministerio, es del Señor. Y queremos ser fieles a nuestro Salvador. Y precisamente en esta mañana, hermanos, nuestro tema tiene que ver con la oración. De hecho, así se puede titular, la oración. Y va a estar basada en el libro de Santiago, en el capítulo 5. En un momento más les voy a dar el segmento escritural. Pero la vida de oración, hermanos, la vida de un cristiano tendrá que estar significada por esto precisamente, por la oración. Por lo tanto, si tu relación como hijo de Dios con la oración es lejana, o si en términos prácticos realmente no la practicas, bueno, pues el propósito de esta enseñanza, por supuesto, es vernos confrontados por la palabra, pero sobre todo alentados, hermanos, estimulados, porque tenemos que tener presente, recordar continuamente que Dios nos ha dado la oración como una bendición. Orar, hermanos, representa hablar con Dios, charlar con Dios, platicar con Él. Y todos los hijos de Dios tenemos que desarrollarnos y crecer precisamente en esa bendita práctica. Hoy nos encontramos, gracias a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Isaías 53 dice que el precio de nuestra paz fue sobre de Él, nuestra paz con Dios, es decir, esa condición disociada y distanciada por causa del pecado desde el huerto del Edén, y después evidentemente por mérito propio, cada uno de nosotros hemos hecho lo pertinente para, por vía de nuestra condición pecaminosa, distanciarnos de la santidad de Dios o de un Dios que es absolutamente santo. Entonces Jesucristo resuelve ese problema cósmico y que lamentablemente afectaba nuestra eternidad y nos confinaba a un lugar donde la distancia con Dios entonces sí sería permanente, eterna e irresoluble. El Señor lo resuelve, y uno de los elementos que, gracias a Dios, evidencia que estamos nuevamente en comunión por los méritos de Cristo en el Calvario, es que entendemos la importancia de la oración. Hoy podemos comunicarnos con Él con la frecuencia con la que el Señor lo establece, así como en el modelo original del huerto del Edén, donde la narrativa nos permite identificar que la comunión verbal con el Señor era constante, era cotidiana.
Había una comunicación, una relación viva, comunicante, y ahora el Señor Jesucristo restablece esa comunión, esa vinculación comunicante por vía del sacrificio en el que hemos creído, por vía de su resurrección, la cual hemos creído y por lo tanto le hemos recibido y nos ha adoptado hijos de Él, hijos de Dios. De acuerdo a la palabra, la oración, hermanos, es muy poderosa porque nos permite llevar nuestra adoración, llevar nuestra petición e intercesión ante Dios y saber que de su trono provienen respuestas que pueden sin duda alguna influir en el mundo espiritual y en el mundo físico. Y Santiago precisamente nos dice esto, que cuando nuestra oración es eficaz puede lograr mucho. Y el Señor ha puesto esta bendición, la oración, hermanos, en nuestras manos. Vamos ahí a nuestro contexto, Santiago 5, y vamos a dar lectura del 13 al 20, versículos 13 al 20, Santiago 5. Prestemos atención, hermanos, y yo te pido que enfocando nuestra inteligencia en la lectura y evidentemente con la asistencia e iluminación del Espíritu Santo, identifiquemos la cantidad de veces que se menciona en este breve segmento la palabra orar o la acción verbal, la oración. Y leamos entonces, dice, ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Estoy leyendo la Biblia de las Américas, Voy desde el principio para que sea la traducción que ponen en la pantalla. ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe restaurará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo logra mucho, puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Señor, queremos bendecir tu nombre y exaltar tu majestad en esta mañana, reconociendo nuestra absoluta y total dependencia de ti. Tú eres Dios y nosotros somos creación tuya. Por lo tanto, es en ti, solo en ti, donde podemos encontrar la lógica, la identidad con la cual tú nos has diseñado, nos has pensado y nos has creado, para poder funcionar con eficacia en esta tierra correspondiendo a ese precioso diseño. Ese diseño que en tu voluntad soberana has definido que sea a tu imagen y a tu semejanza, y por lo tanto en ti entendamos cómo vivir, cómo funcionar, y en este caso, Señor, como redimidos por tu gracia, cómo orar y comunicarnos contigo. Te pedimos perdón por el pecado que hemos cometido. Ayúdanos a vivir por periodos más prolongados de tiempo en la santidad que nos has dado y parecernos por tu gracia cada día más y más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, creo que por deducción y evidentemente por la iluminación del Espíritu Santo, sabemos de qué trata este pasaje. ¿De qué trata este pasaje, hermanos? ¿De qué nos habla Santiago? De la oración, efectivamente. Pero para iniciar el tema, la exposición, quisiera primeramente establecer, de acuerdo al contexto del pasaje, qué es lo que el pasaje no nos dice al respecto de la oración. ¿Qué no dice sobre la oración Santiago? En primer lugar, este pasaje no está hablando del sacramento católico romano de la extrema unción o la suministración de los santos óleos, cuando una persona está cercana a la muerte en una condición ya de desahuciamiento, desahuciada, sin esperanza más de vida, y entonces mandan llamar a un ministro de culto católico, un cura, y ungiéndole con aceite, hace algunos rezos por él, algunos ofrecimientos,
porque se entiende que esa persona no tiene expectativa de vida, está por morir y entonces se piensa sacramentalmente que es entregado en las manos del Señor. No, no se refiere a esto, Santiago, porque si vamos al verso 15, lo que nos dice es que la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, la expectativa por la oración de fe, de acuerdo al contexto de Santiago, es la sanidad del enfermo, no la muerte de aquel que se encuentra en cama o se encuentra postrado. No hablamos de personas desahuciadas, no necesariamente, pero sí hablamos de la expectativa de vida y sanidad que nos da la oración de fe. Entonces, no habla de la extrema unción o de los santos óleos, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco nos dice que toda oración de fe traerá como resultado sanidad. No está diciendo eso y lo vamos a ver más adelante. No significa que toda oración de fe necesariamente vaya a generar la consecuencia de la sanidad. ¿Por qué? Porque tenemos las evidencias escriturales. Hombres piadosos, hombres de una fe inquebrantable, una fe ejemplar, que cuando transitaron por circunstancias de enfermedad y evidentemente entendemos que oraron y presentaron su necesidad al Señor, no sanaron. Y tenemos el caso clarísimo, por ejemplo, de Timoteo, discípulo del apóstol Pablo. En el contexto entendemos que él tenía con regularidad algunas afectaciones gastrointestinales. Y entonces Pablo le dice, ya no ores por tu enfermedad, ahora por tus constantes problemas estomacales, usa un poco de vino. Es decir, le dice, utiliza digestivamente el vino, utiliza medicinalmente el vino, mézclalo con un poco de agua, quítale el poder alcohólico y utilízalo como una especie de antioxidante o digestivo que te ayude a resolver esta situación de salud. Entonces, para Timoteo, quien evidentemente entendemos fue un hombre de fe, un hombre piadoso, un hombre consagrado, amante de las Escrituras, un hombre de fe verdadera, en este caso particular la oración no trajo garantizadamente la sanidad. Otro caso es el mismo apóstol Pablo. La Biblia no define en qué consistía su aguijón, pero teológicamente se entiende que era una enfermedad. Hay quienes piensan que probablemente era una enfermedad visual y obstaculizaba el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo. Y dice la Escritura que él oró 3 veces al Señor para que le fuese quitado el aguijón, la enfermedad, y el Señor ¿qué le contestó? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, no significa esto, hermano. El problema de creerlo así es que se pone el énfasis en la fe. Y si tú sanas es porque tuviste fe, pero si no sanas después de tu oración por sanidad, entonces es porque te faltó la fe. Y percibirlo de esta forma, interpretarlo de esta forma, hermanos, es un fallo, es un error, porque eso pone la atención en nuestra fe, en vez de poner nuestra atención en el dador de la fe, que al final es el dador de la sanidad y es nuestro Señor Jesucristo, el Dios todopoderoso del universo. Entonces no podemos interpretarlo como si la oración de fe siempre garantizadamente traerá a nuestras vidas enfermedad ante el padecimiento, porque si no parecería que eso es una especie de trato con Dios. Yo tengo fe y tú me sanas, Señor, ¿verdad? Y si finalmente yo creo que tuve fe y no sucede mi sanidad, ¿qué es lo que sucede con mucha gente? La gente se decepciona, la gente se frustra, se aparta y finalmente termina amargada en contra de Dios. ¿Por qué? Por una equivocada interpretación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Santiago sí nos habla al respecto de la oración? ¿Qué es lo que sí nos dice en el contexto? Bueno, vamos nuevamente, por favor, al versículo 13. Y vamos a dar lectura hasta el versículo 16. 4 primeros versos de este contexto. Nuevamente dice, ¿sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanza. Sufrimiento y alegría. Verso 14, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho.
Entonces, de acuerdo a Santiago, hermanos, vemos 4 verdades acerca de la oración. 4 verdades acerca de la oración. En primer lugar, debemos de orar cuando estamos en medio de sufrimiento. En segundo lugar, debemos de orar cuando estamos en medio de bienestar. En tercer lugar, debemos de orar cuando estamos en medio de enfermedad. Y en cuarto lugar, debemos de orar cuando estemos en medio de pecado. Sufrimiento, bienestar, enfermedad y pecado. Entonces, esos 4 versículos son como una fotografía de la vida de todo ser humano. Porque la vida es así, hermanos, no es una lineal continua en estado creciente o en estado decreciente. Podríamos analogizar, ejemplificar la vida de cualquier persona y particularmente también de los creyentes con una especie de montaña rusa o rueda de la fortuna, ¿verdad? Hay momentos muy malos, experimentamos literalmente momentos de sombra, de valle de muerte, pero también hay momentos muy altos en nuestra vida donde estamos muy bien, las cosas son favorables, las cosas, como dicen, ¿verdad?, van en caballo de hacienda, parecería que los obstáculos se allanaron y las cosas marchan sin ningún tipo de obstáculo. Y Santiago lo que está haciendo es capturar de forma correcta nuestra realidad humana. ¿Estás afligido? ¿O estás alegre? ¿O estás enfermo? ¿O estás en pecado? La respuesta para todo es ora, 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 ora. La respuesta a cada experiencia de nuestra vida en el curso de nuestro tránsito en la tierra, hermanos, en esta vida falible, esta vida defectuosa, esta vida afectada por la pecaminosidad, que nos va a circunscribir a diversas circunstancias, a diversas temporalidades y a diversas realidades continuamente. Santiago nos dice: te presento una fotografía de la vida y lo que tienes que hacer, cualquiera que sea tu circunstancia, es orar. Debemos entonces presentar todo, hermanos, delante del Señor, con alabanza o con súplica. Y esa es la instrucción de Santiago, la que nos está dando el día de hoy. No hay situación en la vida donde la oración no sea relevante o apropiada, donde la oración no sea necesaria. Se dice de una viuda, no sé si sea verdad o no, pero bueno, se habla de una viuda que oraba en voz alta en su departamento, una mujer de fe ferviente. Y entonces ella alababa al Señor en voz alta, cantaba, adoraba, exaltaba su nombre, agradecía: Señor, bendigo tu nombre, todas las mañanas, por las tardes. Pero tenía una vecina en el departamento de al lado, atea, una mujer atea. Y continuamente ella le gritaba, ¿verdad?, con molestia en su corazón, le decía: Dios no existe, Dios no existe. Un día la viuda tuvo una situación de escasez. Y entonces comenzó a orar a Dios por alimento. Señor, tu palabra dice que no hay justo desamparado. Joven fui, hoy envejecido, y no hay justo que mendigue pan. Señor, yo creo, mi confianza está en ti, yo descanso en tus promesas, etcétera. Y entonces esta mujer atea, llena de molestia, dice: le voy a demostrar a esta mujer que Dios no existe. Y entonces se va al mercado, al supermercado, a comprar una despensa, la deja en su puerta de la casa, le toca, sale la mujer viuda y comienza a glorificar a Dios cuando ve la despensa. Esta mujer atea se oculta y la mujer cristiana glorificando a Dios. Finalmente sale del escondite y le dice: eres una tonta, te dije que Dios no existe. Esta despensa no te la compró Dios, te la compré yo con mi dinero para demostrarte que Dios no existe. Y entonces la cristiana comienza a alabar a Dios con voz más alta: gloria a Dios, gloria al Señor. Y le dice la atea: te dije que la compré yo, no Dios. Y dice: sí, yo sabía, Señor, que me ibas a proveer. Lo que no sabía es que ibas a usar al diablo para comprar mi despensa. Ibas a usar al demonio para traer la despensa. Bueno, hermanos, todos absolutamente hemos pasado por momentos de dificultad, donde hemos levantado nuestra voz al Señor. Y yo quiero que levantes tu mano si has pasado por aflicción. Todos, hasta las 2 manos algunos, ¿verdad? Sí, así es, hermanos. Es una experiencia común a todos nosotros. Pero recuerda que Santiago le está escribiendo precisamente a un grupo de creyentes judíos y cristianos que se encontraban precisamente en ese momento en la dispersión.
fuera de la región de Israel, en diferentes partes del Imperio Romano, porque habían definido su fidelidad al Señor Jesucristo después de la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo primitivo. Cuando se registra esta muerte, que dicho sea de paso, dice la Escritura, que las ropas de Esteban caían a los pies de Saulo de Tarso. Todavía no era el apóstol Pablo, sino Saulo de Tarso, persecutor principal de la cristiandad en ese entonces. Y finalmente, después de esta muerte, comienza a prevalecer el miedo y la persecución se desata, y entonces judíos cristianos terminan huyendo a diferentes partes del Imperio Romano fuera de Israel. Es decir, estaban en la dispersión. Eran inmigrantes ilegales en otros lugares del Imperio Romano. Y yo quiero que reflexionemos un poco sobre esto. ¿Cómo es la vida, hermanos, de una persona o de una familia que es inmigrante, que es ilegal? Nosotros vemos a estas familias, a estas personas, estos papás con sus niños de brazo, pidiendo limosna, hermanos, en los topes, en los cruceros de nuestra ciudad. Personas que vienen de Centroamérica, del Caribe, no lo sé, pero están en esta condición de indefensión porque son inmigrantes y además son ilegales. Personas sin vivienda, sin empleo, sin seguridad para sus vidas, con escasez de todo tipo de recursos, por lo tanto, en una condición constante de miedo. Esa era la condición, algo muy semejante a lo que vemos el día de hoy con esos judíos cristianos que por haber sido fieles a Cristo se encontraban fuera de su casa, lejos de sus familias, lejos de sus lugares de origen y en condición de dispersión. Fíjate cómo lo dice Santiago 1, verso 1 en adelante. Dice así: Santiago, siervo del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, las 12 tribus, cristianos de las 12 tribus se encontraban fuera de su lugar de origen. Y les dice: saludos. Y a continuación viene un contexto que conocemos bastante bien, lo hemos estudiado. Dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte absolutamente nada. Y aquí la palabra perfectos, como lo hemos comentado, proviene del griego teleios, que se refiere no a la perfección moral como tal, o a una ausencia de pecado o de error. Se está refiriendo más bien al crecimiento y la madurez espiritual. Se refiere a la integridad, a un estado de completamiento en donde el cristiano, a partir de su comunión ferviente con el Señor, va generando condiciones en donde puede hacer uso cada vez más de una plenitud de recursos espirituales para cualquier circunstancia en su vida. Es esta idea de las cosas completas, que son funcionales en todas sus áreas y en todas sus formas, porque están completas. Es como tu teléfono celular que está completo, tiene los dispositivos, tiene el hardware, tiene el software, tiene la batería y puede funcionar. Eso significa teleios. Habla de cristianos que a través de las pruebas no son debilitados, sino por su comunión en Cristo van creciendo en perfeccionamiento espiritual y entonces son más hábiles, más diestros, más completos para poder ser funcionales espiritualmente a favor del Evangelio, sin importar la circunstancia temporal por la que estén cursando. Entonces les está diciendo Santiago: sabemos que están en la dispersión, que esto está generando sufrimiento, es una prueba para sus vidas, pero la prueba es la prueba de su fe. Y si ustedes pasan la prueba, serán perfeccionados, serán completados. Por lo tanto, esta prueba, en vez de generar aflicción, tendrá que generar sumo gozo, porque está derivándolos a participar de la santidad del Señor y el completamiento de su efectividad y funcionalidad como cristianos en la tierra. Y en el versículo 10 del capítulo 5 de Santiago, ejemplifica esto de una manera muy clara. Dice Santiago 5:10: hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y de aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Es decir, recuerden a los profetas, porque los profetas en su mayoría sufrieron. Jeremías, hermano, sufrió oposición. Ezequiel sufrió duelo. Hermano, el profeta Oseas vivió una supercrisis matrimonial que nadie desearía casado con una mujer adúltera, porque esa mujer adúltera representaría el adulterio espiritual de la nación de Israel. Y ante toda circunstancia adversa que pueda sobrevenirnos, cualquier situación que podamos juzgar como difícil o desafiante, ¿cuál debe de ser tu reacción y mi reacción? Dice Santiago, hermanos. ¿Cuál?
orar. Orar. ¿Sabes cuál es el problema? Que Dios muchas veces es nuestra segunda opción. Cuando nos encontramos en un problema, Santiago dice, ora. Pero muchas veces tú y yo vamos a Dios como nuestra segunda alternativa. Primero déjame ver si logro resolverlo, ¿no? No, a ver, dame tantito chance porque voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a llamarle a un compadre que está bien parado con el gobierno, tiene buenas relaciones, vamos a mover esas cosas y si no funciona, entonces oramos. Entonces, hermanos, Dios termina volviéndose nuestra segunda opción y nuestra oración se convierte en una especie de adorno a nuestros esfuerzos, como si la oración fuese un elemento ornamental, meramente decorativo, de todo el esfuerzo humano que nosotros desempeñamos para intentar resolver cosas que la mayoría de las veces están distantes de nuestro alcance resolutivo, que no podemos simplemente resolver. Por eso Santiago dice, ¿estás sufriendo? Ora. Ora a aquel que puede traer alivio a tu corazón afligido. Ora, que sea tu primera opción. Y la Biblia lo contextualiza de manera perfecta. Fíjense lo que dice el Salmo 34, 17. Salmo 34, 17. Dice, claman los justos y el Señor los oye. ¿Quiénes son los justos hoy en día en el Nuevo Testamento, hermanos? ¿Quiénes somos los justos? Los cristianos, los que hemos sido justificados por el Señor. ¿Qué significa justificados? Dice la Biblia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos los justos, hermano? Los que hemos sido declarados sin culpa y sin la necesidad de poner en cumplimiento las demandas de la ley para ser declarados rectos delante de Dios. Y esa rectitud obviamente no es nuestra, sino proviene del poder de la redención obtenida por Cristo sustitutivamente en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Es la justicia de Cristo transferida a nuestra condición humana. Es la justicia de Cristo imputada sobre nuestras vidas. Nosotros somos justos no por la obra hecha, somos justos por la rectitud de Jesucristo y el Señor nos aprecia de esta forma. Y lo que nos dice la Biblia es, claman los justos, clamamos nosotros y el Señor que dice, los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. ¿Quién se siente abatido de espíritu en este día? El Señor dice, tengo salvación para ti, pero tú necesitas hacerle caso a Santiago. ¿Estás afligido? Ora. Salmo 55, 20. Salmo 55, 20. Dice, aquel que ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él, ha violado su pacto. Es decir, hay una cantidad de personas con las que nosotros entendíamos que estábamos en paz, pero sin una explicación justificable, coherente, inteligente, racional, eventualmente estas personas se vuelven en contra de nosotros y esa es una violación al pacto de buena convivencia, de buena vecindad o de amistad que tenemos con la gente. Y dice el verso 21, las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas desnudas. Echa sobre el Señor tu carga. ¿Te ha pasado esto? Que la llevabas bien con tu vecino, con tu amigo de la primaria, o con algún familiar o hermano de la congregación, y de repente, ante la ausencia de razones justificadas, ya no te habla, ya no te saluda, te voltea la cara. No solamente eso, sino que la lengua blanda, así suave como el aceite, con la que eventualmente se refería a ti, ahora la utiliza como una espada aguda para hablar mal de ti, criticarte a tus espaldas, murmurar, levantarse en tu contra. Yo sé que aquí eso no sucede, pero me han contado, hermanos, de algunas congregaciones lejanas, muy lejanas, un país llamado muy lejano, donde esto se da. Pero ¿qué dice el Señor? Echa sobre el Señor tu carga, Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. O sea, lo que la Biblia nos está diciendo, cursas por esa circunstancia injusta y eso te aflige.
ora. Filipenses 4:6, verso áureo para nosotros y para toda la cristiandad. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. En oración, llevar nuestras peticiones allá al trono de la gracia por el camino nuevo que ha aperturado la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estar en el lugar donde se encuentra Dios con socorro oportuno y misericordia suficiente. Y por lo tanto, si estás afligido, dice la Biblia, ora. Salmo 62:8. Salmo 62:8 dice, confiad en Él todo el tiempo, en Dios. Oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio, Selah. Qué hermoso verso. Confía en todo tiempo en el Señor, derrama tu corazón delante de Él. ¿Qué es derramar en el contexto tu corazón por causa de la aflicción delante de Dios? Obviamente está hablando de ese desahogo que genera la oración, el clamor, presentar tu causa ahí en el trono de la gracia. Dios es nuestro refugio. Eso representa la oración para el cristiano en Cristo, hermanos, es nuestro refugio. Y termina el verso diciendo, Selah. ¿Qué es Selah? Encontramos 71 veces la mención Selah en el libro de los Salmos, hermanos, y se entiende que Selah musicalmente es una especie de pausa en donde se introduce un ligero interludio muy suave para después enfatizar un incremento de la intensidad en la interpretación musical. Pero espiritualmente para nosotros el Selah, hermano, representa una pausa necesaria en donde podemos respirar profundo y comenzar a reflexionar en lo que dice el texto. El lector o el que oye es llamado a reflexionar profundamente, interiorizar esa palabra particular en su corazón y comenzar a establecer su confianza en ella. Eso significa Selah. Entonces, cuando tú vayas a la lectura de los Salmos, hermano, y te encuentres con un Selah, haz una pausa, reflexiona lo que dice el contexto o el verso antecedente, y el mandato bíblico es interiorízalo, hazlo tuyo, descansa. Todos necesitamos un Selah en nuestras vidas, hermanos, una especie de amén silencioso que reanime nuestra vida, que estimule nuestro vigor, que nos permite experimentar a través de la oración la paz. Estás afligido, encuentra tu refugio en la oración. Salmo 18:6. Algunos ya se quedaron en el Selah dormidos, pero vamos a tener que despertarlos para que no pierdan la enseñanza. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Hay una garantía de que hoy, sobre todo nosotros en Jesucristo, cuando elevamos nuestra oración al Señor por ser cristianos, viviendo en una condición piadosa, en un esfuerzo de vivir en integridad, la oración llega al trono de la gracia como una especie de misil o una misiva directa que genera del trono de la gracia una respuesta como misil teledirigido a la necesidad cristiana. Entonces, estás afligido, dice la Biblia, ora. Lamentaciones 3:55 al 57. Lamentaciones 3:55 dice, invoqué tu nombre, oh Señor, desde la fosa más profunda. Aquí el profeta, hermanos, está ilustrando, está alegorizando la situación de su alma. No es que estuviese en un foso, en un hoyo, se hubiera caído. No, dice, invoqué tu nombre, oh Señor, desde la fosa más profunda. Tú oíste mi voz. Es la fosa del alma, es la zona cavernosa del alma humana cuando está afligida, cuando se encuentra angustiada, cuando las cosas están en su contra. Tú oíste mi voz. No escondas tu oído a mi clamor, a mi grito de auxilio. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Entonces, si estás afligido, ora. Y el Señor Jesucristo en Mateo 11:28 nos dice, Mateo 11:28, venid a mí,
todos los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cómo vamos al Señor Jesucristo? ¿De qué manera nos aproximamos a Él? Hermanos, a través de la oración. ¿Y qué nos promete el Señor Jesús? Al alma angustiada, al alma afligida, descanso. Él nos hará descansar. Entonces, yo quiero invitarte en esta mañana a que si tú estás sufriendo hoy, si estás afligido, ponte de pie ahí en tu lugar. Vamos a orar a nuestro Señor. Vamos a ser obedientes a lo que dice la Escritura, porque eso es lo que el Señor nos manda hacer. Entonces, si tú estás en medio de cualquier tipo de aflicción, vamos a tomar un par de minutos para orar. Y si tú tienes la bendición de no tener ninguna carga de aflicción en tu alma, pero ves a una persona cercana a ti de pie, entonces te voy a pedir por favor que, si es mujer, una mujer se aproxime a ella y le dé un abrazo mientras oramos. Si es hombre, un varón se ponga frente a él o junto a él e igualmente le abrace mientras oramos. Vamos a orar. Señor, en este momento queremos dirigirnos a ti en la total confianza que nos otorga el saber que tú eres un Dios que oye la voz de tus hijos. Porque la justificación, Señor Dios, la salvación que nos has dado en Jesucristo, hoy nos permite entrar directamente a tu presencia. Señor, tú ya no eres un Dios distante a nosotros. Eres un Dios piadoso, eres un Dios compasivo, eres un Dios que nos entiende por completo. Tú te encarnaste en la persona de Jesucristo y sufriste nuestro sufrimiento de forma completa, solo sin el pecado que nosotros sí cometemos. Por lo tanto, tú, Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros día y noche en el trono de la gracia ante el Padre Celestial, nos comprendes, te condueles, Señor. Padre, tú no estás ajeno. Tú no desconoces nuestra profunda necesidad. Tú no desconoces, Señor, la aflicción del corazón. Tú no desconoces, Padre, la frustración. Tú conoces el miedo y el temor que ha cogido nuestras almas. Sabes todo de nosotros. Y hoy presentamos, Señor, ante ti nuestra necesidad. Hay cosas que están oprimiendo nuestras almas, que están reduciendo nuestra capacidad de ver la realidad con esperanza, que están oprimiendo nuestras mentes. Señor, reconocemos nuestra insuficiencia delante de ti. Reconocemos nuestra profunda necesidad. Necesitamos tu intervención. Señor, hoy es el día en el cual te estamos invocando y sabemos cuál es tu respuesta. Tu respuesta es: no temas, no temas. Señor, tú has escuchado nuestras voces y no escondes tu oído de nuestro clamor. Señor, escucha nuestra voz que pide auxilio. Estamos invocando en nuestra angustia tu nombre, Señor, y confiamos en ti todo el tiempo. Somos tu pueblo. Y en este momento, Señor, estamos derramando nuestro corazón delante de ti. Y estamos encontrando en la oración nuestro refugio. A nadie más necesitamos, Señor, sino a ti. Y venimos con humildad, reconociendo nuestra necesidad. Señor, queremos desahogar nuestro afán, nuestra carga. Queremos presentarlo en tu bendito trono de gracia y decirte gracias, Padre, porque nuestras peticiones están delante de ti. Podemos confiar, Padre, que están en tus manos y que tú estás actuando ya en la solución de lo que hoy nos aflige. Señor, tú conoces cada situación. Tú sabes quién ha sido agraviado, tú sabes quién ha sido vituperado, tú sabes quién ha sido perseguido, tú sabes quién ha sido extorsionado, tú sabes quién ha sido molestado, quién ha sido difamado.
Señor, quién ha sido lacerado en sus intereses personales y familiares. Tú sabes quién se ha sentido pisado por las circunstancias o por las personas. Pero claman los justos y el Señor les oye y los libra de todas sus angustias. Porque cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Señor, hoy venimos a ti reconociendo que tú eres Dios, que no hay Dios fuera de ti, que tú eres admirable y consejero, eres Dios fuerte, eres Padre eterno, eres príncipe de paz, eres nuestro Señor y el Redentor. Padre, nuestra vida ha sido cambiada eternamente por el poder de tu gracia, por el sacrificio en la cruz, por tu sangre derramada, y estamos creyendo, Señor, plenamente en tu intervención en nuestra aflicción. Ahora solamente queremos decirte gracias, 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 mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Cuando estás afligido, ¿qué debemos hacer, hermanos? Orar. Que no sea tu segunda opción. Pero también nos enseña el versículo 13 de Santiago 5, que cuando nos encontremos en bienestar, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Orar. Orar. ¿Está alguno alegre?, dice la palabra, y esta palabra alegre es importante interpretarla en su contexto de manera correcta, porque proviene de un griego que nos habla de un estado emocional más que de una circunstancia. Es importante. Nos habla de un estado emocional más que de una circunstancia. Entonces, lo que Santiago nos está diciendo es que el que está alegre no es porque no tenga problemas. El que está alegre no es porque las circunstancias sobren a su favor, no. Él está diciendo, el que está alegre a pesar de las circunstancias que privan a su alrededor, aun cuando sean negativas. Esta persona, dice Santiago, tiene un corazón alegre. Esta persona tiene un espíritu animado, fortalecido en el Señor. Ahora, lo extraño parecería ser que Santiago nos dice que hagamos esto cuando estamos alegres. Nos dice, canta alabanzas. Y esto hace referencia evidentemente en el contexto, hermanos, al libro de los Salmos, al mismo libro de los Salmos. Los Salmos es el salterio, el himnario del pueblo de Dios. Oraciones que son cantadas, oraciones y expresiones nacidas del corazón humano, el corazón que cree en la existencia de Dios, del Dios de la Biblia, oraciones cantadas, oraciones musicalizadas. Y por eso encuadra perfectamente con el tema de la oración. Cuando cantamos, lo que estamos haciendo, cuando adoramos al Señor, lo que estamos haciendo es musicalizar nuestra oración. Estamos musicalizando nuestra exaltación a Dios. Estamos musicalizando nuestra gratitud a Dios, nuestro clamor al Señor. Y cuando venimos a la iglesia los domingos, bueno, de lo que nos hemos dado cuenta, hermanos, es que no todos cantan. Y quiero aprovechar para exhortarte, hermano, a que consideres la forma en la que vienes el domingo a la congregación. Porque el domingo es el día del Señor. Y por lo tanto es el día que nos reunimos como hijos de Dios para adorar al Señor. ¿Por qué el domingo es el día del Señor? Ya lo hemos estudiado en su momento, pero quiero hacer un breve recordatorio. ¿Por qué venimos el día del Señor a adorarle? Bueno, porque el primer día de la semana, es decir, el domingo, resucitó el Señor Jesucristo de entre los muertos. Porque Jesús aparece a sus discípulos resucitado precisamente en día domingo. 8 días después, dice el Evangelio, que nuevamente el Señor se manifiesta en resurrección a sus discípulos. Después nos dice la palabra que muy pronto después de la resurrección de Jesucristo, la iglesia cristiana, la redimida, comenzó a reunirse congregacionalmente los días domingo, de forma regular. El Apocalipsis le fue revelado a Juan el primer día de la semana.
el día domingo. Vamos ahí, por ejemplo, Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice la tradición apostólica, hermanos, que el apóstol Juan no pudo ser ejecutado capitalmente por el Imperio Romano, por una acción sobrenatural. Hay algunas versiones que dicen que él fue sumergido en un depósito de aceite hirviendo y no lo pudieron matar. Entonces lo enviaron exiliado a la isla de Patmos. Esto es una tradición apostólica, no forma parte de la Escritura, porque no existe un registro de esta circunstancia, pero sí nos dice la Biblia que Juan se encontraba exiliado, lo dejaron morir en vejez en la isla llamada Patmos. Yo estaba en el Espíritu, dice el verso 10, cuando en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La voz de este que hablaba a la espalda de Juan, ¿quién era, hermanos? Era la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se suscita esto? Dice: en el día del Señor. El día del Señor, en su conjunto, estas dos palabras forman una frase que proviene de un griego que es gemera kuriakos. Gemera kuriakos, que significa el día perteneciente al Señor. El día del Señor, hermanos, el día domingo, el día de la resurrección de Cristo, a partir de ese evento glorioso que define nuestra eternidad en justificación, es un día que le pertenece al Señor Jesucristo. Desde muy temprano en la historia de la iglesia cristiana, el domingo fue entendido como el día del Señor resucitado. Los escritores de la iglesia del siglo I y II lo confirman en documentos extrabíblicos, documentos que no son inspirados por el Espíritu Santo, pero son narrativas de la historicidad, las formas, las costumbres, los hábitos del cristianismo del primer siglo. Y hay un documento llamado la Didaché, se escribe la Didaché. Es un documento cristiano entre los más antiguos fuera del Nuevo Testamento, y este escrito, realizado entre el año 70 y el año 100 después de Cristo, es una especie de breve manual de instrucciones cristianas que se enseñaban a los creyentes recién conversos con el propósito de enseñarles a vivir la vida de fe. Y eso es lo que significa Didaché, significa enseñanza. Y entre los principios fundamentales de la Didaché se encontraba justamente el domingo como el día del Señor y el día de la congregación cristiana. Ignacio de Antioquía, del año 110 después de Cristo, un padre apostólico, habla de reunirse precisamente el día del Señor, en contraste con el Sabbat judío. El día del Señor es una celebración del nuevo pacto. Recuerden que el sábado recordaba la creación pasada, el antiguo pacto, y el domingo ahora, a partir de la resurrección de Cristo, representaba la nueva creación, inaugurada justamente con Cristo en su resurrección. Por lo cual entonces el domingo es el día, a partir de la resurrección de Cristo, hermanos, es el día para adorar al Señor. Es el día para escuchar su palabra. El domingo es el día para celebrar la cena del Señor cuando se celebra la cena del Señor. El domingo es el día para congregarse en comunión y para que a través de estas prácticas cristianas, hermanos, demos testimonio de que Cristo vive, de que Cristo resucitó y regresa por su iglesia. Por lo tanto, es el día en que nosotros, hermanos, nos reunimos como hijos de Dios. ¿Para qué? Para adorar al Señor. Por ello, lo primero que hacemos en nuestra celebración, en nuestro servicio congregacional, ¿qué es? Es cantarle, es adorarle musicalmente con nuestro corazón para expresarle nuestro agradecimiento,
para expresarle nuestro arrepentimiento, nuestra exaltación. Le decimos a través de salmos, de oraciones musicalizadas, que le amamos, que Él es digno de toda alabanza por quien es Él, por lo que hizo y por la salvación que nos ha dado a través del sacrificio en la cruz. Por eso, cuando no llegas a la adoración o llegas tarde al tiempo de alabanza, estás retirando del día domingo la principal razón de ser y de reunirnos, alabarle, adorarle a través de la música. Algunos no cantan porque sienten que son desafinados. Bueno, puede ser que sí, pero Dios no quiere que cantes afinado, hermano. Dios no quiere que tengas un vibrato perfecto, no. Dios ni siquiera quiere un grupo musical extraordinario, no. Lo que Dios quiere es un corazón armónico y afinado con su santidad. Eso es lo que Dios busca. Y eso es en lo que Dios se place y se goza. Por eso la alabanza no es entregada al Señor por un grupo de música al frente, no, hermanos, sino por toda la congregación agradecida con Dios por su amor, por sus bondades, por su salvación, por sus virtudes, por toda la congregación a la que nos ha sido revelada la majestad y la eternidad de nuestro Señor. Pero, es que a mí no me gusta cantar. Pero la Biblia dice que si estás alegre, cantes alabanzas. Aquella persona que está satisfecha en Dios, lo único que puede salir de su boca es adoración al Padre. Aquella persona que tiene su gozo, su contentamiento, su satisfacción, su alegría basada en Jesucristo, en la conciencia plena de su obra en el Calvario, en el cambio eterno de su circunstancia ante el Dios santo, santo, santo del universo, del cual Cristo forma parte en esta condición tridimensional junto con el Espíritu Santo. Aquella persona que es consciente de su salvación, hermano, tiene una entera satisfacción en el Señor. Por lo tanto, de su boca tendría que salir adoración, adorar en canción, abrir nuestra boca para cantar al Dios que merece toda la exaltación. Y hermanos, esto apenas es el principio, porque toda la eternidad, dice la Escritura, que de diversas formas vamos a adorar, alabar y exaltar al Señor. Por esto quiero invitarte a que consideres que cuando vengas aquí el domingo, hermano, no llegues tarde, o a la mitad, o al final de la alabanza, al final de la adoración, por favor. No, adora a tu Dios. Adora a tu Dios. Si tú estás alegre, canta alabanzas, dice Santiago. Pero, ¿por qué cantar cuando estamos alegres? ¿Por qué cantar u orar musicalizadamente al Señor cuando estamos bien, cuando estamos en bienestar? Bueno, hermanos, porque justamente es ahí cuando es más necesario que recordemos nuestra necesidad de volvernos a Dios, rendirnos a Él, cuando tú y yo nos encontramos bien. Y por eso es que cuando sufrimos, rápidamente vamos a Dios, ni tardos ni perezosos, nos aprieta el zapato, vamos a la presencia del Señor. Las cosas no salieron, la paz se me vino abajo, en la casa se me derrumbó, se me incendió el matrimonio, comienzan los problemas, inmediatamente vamos a la presencia del Señor. Pero cuando estamos bien, ¿qué es lo que hacemos? Nos olvidamos del Señor. Y por eso es que Moisés le advierte a las nuevas generaciones, antes de entrar a la tierra prometida, fíjate lo que les advierte, Deuteronomio 8:16. Deuteronomio 8:16. Dice así: en el desierto, Dios te alimentó con maná. Ahí no menciona la palabra Dios, sin embargo yo lo añado, porque en el contexto se está refiriendo a Dios. Les dice, en el desierto Dios te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. La prueba es para nuestro propio bien. Lo dice Santiago. Alégrense con sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta,
para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Entonces, las pruebas en las manos de Dios, en todo el contexto de la Biblia, obran a favor de sus justos para el bien. Y el Señor está diciendo, acuérdate de tus días en el desierto, cuando te di maná, alimento del cielo, nadie lo conocía, lo hice para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energía. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Entonces, de acuerdo a la palabra, hermanos, cuando estamos bien es cuando es más fácil olvidarnos de Dios. El estado de bienestar pleno es la condición más propicia para que comencemos a dejar la sensibilidad de nuestra absoluta necesidad y dependencia de Dios. El estado de bienestar opera en nuestra alma en contra de nuestra comunión con Cristo, porque comenzamos a sentir que la necesidad se ha apartado, ya no apremia y por lo tanto podemos comenzar a vivir con tranquilidad, sin la necesidad de estar metidos y sometidos a la voluntad de Dios, ahí en el trono de su gracia. ¿Por qué? Porque ya recibimos el oportuno socorro, porque hemos recibido su gracia y misericordia, y entonces llegamos torpemente a pensar que en algún sentido hay momentos de la vida en donde Dios no nos es tan necesario. ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha pasado esto? Bueno, el Señor nos dice, si estás afligido, ora. Pero si estás contento, ora. Si estás bien, ora. En todo tiempo, hermanos, en aflicción o en bienestar, somos llamados a orar y adorar al Señor. No importa si el sufrimiento o el bienestar están en la vida, nuestra respuesta como cristianos siempre es, ora a Dios, ora a Dios. Así que, pues ahora yo quiero invitarte a que nos pongamos de pie en este momento. Nos pongamos de pie en ese momento, hermanos, porque todos estamos satisfechos en el Señor. Todos estamos satisfechos en Cristo. Y acuérdate, esta alegría de la que habla Santiago no es la ausencia de problemas, no. Santiago no está diciendo el que no tiene problemas esté alegre, no. El que está alegre es el que aun cuando, a pesar de las situaciones difíciles, conflictivas a su alrededor, tiene un corazón pleno, un corazón satisfecho en Dios. Entonces, hermano, si tú estás pleno y satisfecho en Dios, oremos al Señor. Y en esta mañana musicalicemos nuestra oración. Hagamos de nuestra oración un canto al Rey. Porque Él es digno y porque Él tiene respuestas a nuestra necesidad. Si tú estás satisfecho porque Cristo es la base fundamental de tu confianza y la has depositado, entonces tu vida transita sin importar las situaciones adversas. Como lo dice Pablo, aprendí el secreto de estar contento. ¿Cuál es el secreto, Pablo? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra contentamiento, te recuerdo, proviene del griego autarquía, que nos habla de la autosuficiencia y nos recuerda la idea de una granja autosuficiente, autosustentable, donde todo se produce al interior y por lo tanto, sin importar qué pasa fuera de la granja, quienes están dentro de la granja tienen el sustento de todo y por lo tanto todo lo pueden, son autárquicos. Nosotros somos llamados a ser cristárquicos, hermanos, y entender que el secreto del gozo y el contentamiento no es el estado de las circunstancias,
es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Estás alegre? Canten alabanzas. Señor, queremos en esta mañana continuar orando porque tú eres digno, porque en nadie más encontramos nuestra confianza, porque a nadie más podemos ir, porque solo tú tienes palabras de vida. Recibe, Señor, en esta hora la alabanza de tus hijos, de tus redimidos, en el nombre de Jesús. Amén. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios.
es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Yo a la mar los carros del faraón. La 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 la. Señor. La 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 la. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar y él nos perseguía, desde el caballo. Echó a la mar y él nos perseguía, desde el caballo. Echó a la mar. Echó a la mar los carros de Faraón. ¡Hey, hey! La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar los carros de Faraón. ¡Hey, hey! La 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 la.
gloria, la honra y el poder por siempre. Digno eres de recibir la alabanza, Señor. En
Señor, queremos presentarnos ante ti como un pueblo que sabe alegrarse y sabe cantar alabanzas a tu nombre, porque tú eres digno. Eres nuestra única alternativa, eres nuestro único destino, eres nuestro único Dios. Recibe, Señor, la alabanza y la oración de este pueblo alegre, de esta iglesia contenta, de esta iglesia satisfecha en ti. Queremos bendecirte, Cristo. Ven, Señor, a este lugar. Establece tu presencia en cada familia, Padre, en cada matrimonio, en esta congregación. Sé siempre adorado y exaltado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Si Dios lo permite, la siguiente semana continuamos con la segunda parte de la enseñanza. Y aprovechando que estamos de pie, bueno, aproxímate al hermano, a la hermana, salúdense, despídanse, bendíganse en el nombre de Jesús. Nos vemos el jueves, primeramente Dios, hermanos. Buenas tardes.